Solo se da cuenta de que te ama cuando algo dentro de él comienza a temblar, y ni siquiera sabe explicar por qué. Es como si un hombre, por muy racional que intente ser, tuviera una especie de memoria emocional que se despierta por sí sola, sin avisar, sin pedir permiso, sin preguntar si está preparado. Y cuando aparecen estas señales, aunque intente actuar con naturalidad, aunque finja que todo sigue igual, notas algo diferente en su mirada, en el ritmo de su respiración, en la forma en que te habla. Es sutil, es casi invisible, pero es real, y es precisamente en ese momento cuando la mayoría de las mujeres no se dan cuenta de que está sucediendo algo más grande, algo que él mismo aún no sabe nombrar. Está empezando a amarte. Quiero que imagines a un hombre que ha pasado toda su vida creyendo que puede controlar todo lo que siente, que puede ocultar cualquier emoción y mantener su propia historia organizada como si nada pudiera sorprenderlo. Pero entonces apareces tú, no como un trueno, no como un terremoto, no como algo que invade su vida con fuerza. Apareces como un detalle que no percibe cuando intenta mantener la distancia, pero que comienza a perseguirlo cuando menos lo espera. La verdad es que los hombres no se enamoran como muchas mujeres imaginan. No es rápido, no es consciente, no es planeado. Es un proceso de resistencia, de negación, de silencio. Y cuando finalmente algo dentro de él se rinde, percibe señales que ya no puede ignorar. Y lo más curioso es que esas señales no provienen primero de la boca, sino del cuerpo. Provienen de la forma en que él te observa y desvía la mirada demasiado rápido, como si lo hubieran pillado sintiendo más de lo que debería. Provienen de la forma en que su voz cambia cuando habla contigo, como si hubiera un cuidado que no ofrece a nadie más. Vienen de la forma en que crea pequeñas contradicciones, como si dijera que no está involucrado, mientras que cada uno de sus gestos dice exactamente lo contrario. Y tú, por tu parte, sientes ese movimiento, pero no sabes si puedes confiar en él, porque conoces el silencio masculino, conoces el miedo masculino, conoces ese retroceso repentino que hacen cuando se dan cuenta de que algo se está volviendo demasiado grande dentro de ellos. Muchas mujeres confunden estas señales con desinterés, cuando en realidad son exactamente lo contrario. Son señales involuntarias, señales que se le escapan cuando intenta parecer fuerte, indiferente o seguro. Y aquí es donde comienza la parte más profunda de la mente masculina. Él siente antes de entender, se conecta antes de admitirlo, se entrega antes de confesarlo, y cuando se da cuenta de que algo está cambiando, eso lo asusta de una manera que nunca admitirá en voz alta. Los hombres temen perder el control emocional, porque para ellos eso significa abrir una puerta que no saben cómo cerrar después. Y tal vez tú ya hayas vivido esto. Un hombre que parecía distante, incluso frío en algunos momentos, pero que de repente hacía algo extremadamente cuidadoso, protector, casi cariñoso, y luego volvía a ser cerrado como si ese gesto se le hubiera escapado en contra de su voluntad. Así es como funciona. El amor, para la mayoría de los hombres, no llega como una petición. Llega como una fuga, una grieta interna, algo que empieza siendo pequeño y crece, algo que intenta alejar y vuelve, algo que intenta ocultar y se desborda en los detalles. En ese momento tú aún no lo sabes, pero dentro de él se libra una batalla silenciosa. Una parte de él quiere acercarse, entregarse, confiar, y la otra parte quiere mantener todo bajo control, no exponer su vulnerabilidad, no correr el riesgo de ser rechazado, no revivir viejas heridas, y es esa tensión la que hace que las señales sean tan claras, porque cuanto más intenta ocultarlas, más aparecen. El cuerpo habla antes de que la mente lo acepte. La emoción aparece antes de que la razón lo autorice. Y cuando estas señales involuntarias comienzan a surgir, es porque algo profundo se está formando dentro de él, algo que ya no puede fingir que no está ahí. Y tal vez estés viendo este video precisamente porque sientes que hay algo diferente en el aire. Algo que él no te ha dicho, pero que vibra en la forma en que te mira, en cómo te toca, en cómo intenta disimular lo mucho que tú afectas su mundo interior. Y quiero que sepas que los hombres tienen una forma muy particular de percibir el amor. Descubren que aman cuando ya están amando. Se dan cuenta de que es serio cuando ya están involucrados. Entienden la profundidad cuando ya son vulnerables. Y es precisamente en ese momento,
cuando comienzan a aparecer las 3 señales involuntarias, aunque él intente ocultarlas. Pero antes de hablar de estas señales, quiero prepararte, porque lo que estás a punto de comprender no tiene que ver con manipular a un hombre o intentar forzar algo. Se trata de ver lo que realmente ocurre dentro de él, en el momento exacto en que el amor deja de ser teoría y se convierte en instinto. Quiero que imagines una situación muy simple, de esas que ocurren en medio de un día cualquiera, sin previo aviso, sin un escenario especial. Tal vez estén conversando en una cafetería, o caminando después de un largo día, o incluso intercambiando mensajes mientras cada uno vive su rutina. Nada grandioso, nada demasiado romántico, pero es precisamente en esos momentos comunes cuando la verdad comienza a revelarse en los gestos que él no puede controlar. Él está ahí, hablando contigo sobre algo trivial, tal vez sobre el trabajo, sobre la semana, sobre alguna preocupación, y mientras habla, hay un detalle que notas incluso antes de darte cuenta de lo que significa. Él presta demasiada atención. No es esa atención educada, mecánica, automática. Es otra cosa. Es una presencia silenciosa, intensa, casi incómoda para él. Es como si cada palabra tuya tocara un punto dentro de él que no sabía que estaba expuesto. Intenta mantener una conversación ligera, pero sin darse cuenta, te observa con un cuidado diferente, como si estuviera estudiando cada sensación que despiertas en él e intentando ocultar su reacción. Y es en ese tipo de momentos cuando sientes algo curioso. Él oscila. En un segundo parece muy cercano, muy conectado, muy abierto, y al segundo siguiente te das cuenta de que retrocede, aprieta los labios, desvía la mirada, hace una broma, cambia de tema demasiado rápido. Es como si algo dentro de él dijera, acércate, mientras que otra parte gritara, cuidado, y tú te quedas ahí, tratando de descifrar lo que está pasando, porque su energía no es la de un hombre desinteresado, pero tampoco la de alguien dispuesto a entregarse. Es un territorio confuso, y solo quien lo ha sentido sabe lo intenso que es estar en ese término medio. Los hombres rara vez lo admiten, pero hay un instante en el que se dan cuenta de que una mujer está entrando más profundamente de lo que esperaban. Puede ser en una sonrisa que dura un poco más de lo que debería, en un toque rápido que él siente durante horas, en una frase simple que tú dices y que él se lleva a casa como si fuera un secreto. Y cuando llega ese momento, él intenta actuar como si nada hubiera cambiado, pero su comportamiento lo delata. Su voz se vuelve ligeramente más baja, su mirada más concentrada, su cuerpo menos relajado. Es como si le hubiera sorprendido una emoción que no estaba en el plan original. Y aquí es donde comienzan las pequeñas contradicciones. Dice que no busca nada serio, pero llama para saber si has llegado bien. Afirma que está muy ocupado, pero encuentra tiempo para responderte más rápido que a cualquier otra persona. Finge que no está celoso, pero se le ensombrece el rostro cuando mencionas a alguien. Actúa como si fuera indiferente, pero se fija en detalles que nadie más ve. Y tú, por tu parte, intentas interpretar ese enredo de señales, sin saber que en su interior existe una batalla silenciosa entre el deseo de acercarse y el miedo a entregarse. A veces, su confusión se manifiesta aún más claramente en contextos inesperados, como cuando se separan durante unos días. Él intenta seguir con su rutina sin pensar en ti, pero se da cuenta de que tu ausencia le pesa más de lo que debería. El silencio no debería molestarle, pero le molesta. Intenta convencerse a sí mismo de que solo es un hábito, una costumbre, curiosidad, pero algo dentro de él empieza a exigir más claridad, más presencia, más contacto. Echa de menos antes de admitir que echa de menos. Y cuando un hombre empieza a echar de menos a una mujer, sin que ella haya hecho nada para provocarlo, significa que alguna puerta interna ya se ha abierto. Y también existe ese momento clásico en el que te das cuenta de que él presta atención a cosas que tú misma habías olvidado. Quizás hayas comentado un problema con alguien de la familia, o tu miedo a alguna situación, o un sueño que nunca le contaste a nadie. Y semanas después él vuelve a sacar el tema, recordando cada palabra. Y tú piensas, ¿por qué se le ha quedado eso en la cabeza? La respuesta es sencilla, porque cuando un hombre empieza a amar, memoriza sin darse cuenta. Su mente guarda lo que importa, aunque intente fingir que no se está involucrando.
A veces el contexto en el que todo sucede es aún más profundo. Una cena, una larga conversación, un silencio compartido. Dices algo que toca una parte vulnerable de su vida y, por un segundo, te mira con ese tipo de mirada que solo aparece cuando un hombre se siente seguro. No dice nada, no confiesa nada, pero tú lo sientes. La distancia emocional disminuye, su barrera interna se rompe. Es como si dijera sin palabras, no quería sentir esto, pero lo estoy sintiendo. Y por supuesto, viene la otra cara de la historia, la reacción instintiva, casi automática, que muchos hombres tienen cuando se dan cuenta de que el sentimiento se está volviendo demasiado grande. Puede volverse más introspectivo, más callado, más cauteloso. Puede responder más lentamente. Puede evitar conversaciones más profundas. Puede actuar como si estuviera encerrado en sí mismo. Y tú piensas que has hecho algo mal, pero no es así. Él está tratando de entender lo que está pasando dentro de él, tratando de reorganizar su propio corazón para no perder el control. Es en este período cuando él te observa más. No te observa para juzgarte, sino para entender si lo que siente es real o si es solo una proyección. Analiza tu forma de reaccionar, tu tono de voz, tu paciencia, tu capacidad para ver su mundo. Y sin darse cuenta, empieza a conectar emocionalmente. Se da cuenta de tu sensibilidad, de tu cuidado, de tu firmeza, de tus dolores, de tus cualidades, de tus límites, y algo dentro de él le dice cada vez con más fuerza que no eres solo una persona más en su vida, eres alguien que está despertando partes de él que creía dormidas, y cuando estas señales involuntarias comienzan a intensificarse, la verdad se vuelve muy clara, pero solo para quien sabe ver. Es en este punto donde muchas relaciones se pierden, precisamente porque él aún no puede expresar lo que siente, y tú aún no sabes interpretar lo que ves. Pero si sabes identificar estos movimientos internos, todo cambia. Ahora que ya entiendes el escenario emocional en el que todo sucede, podemos entrar en el núcleo de la psicología masculina y revelar exactamente lo que estas señales representan dentro de él. Cuando un hombre comienza a sentir algo verdadero por una mujer, esto no surge de forma organizada, lógica o controlada. No es una decisión consciente. No es un momento iluminado de claridad emocional. Es un proceso interno que ocurre en capas, a menudo sin que él se dé cuenta de lo que se está formando dentro de él. Y es precisamente ahí donde surgen las 3 señales involuntarias, esos movimientos que su cuerpo revela antes de que su mente esté lista para admitir nada. Son reacciones tan naturales, tan automáticas, tan profundas, que muchos hombres se asustan por su fuerza. Y es curioso, porque muchas mujeres solo entienden estas señales después de leer un cierto manual que explica la mente masculina por dentro, mostrando exactamente dónde comienzan estos impulsos y por qué aparecen tan pronto, incluso cuando el hombre intenta ocultarlos. El primer punto importante es comprender que la mente masculina funciona en un sistema de defensa emocional constante. Incluso el hombre más seguro, maduro y equilibrado tiende a evitar sumergirse profundamente en su propio mundo interior, no porque no quiera sentir, sino porque aprendió desde temprana edad que sentir demasiado puede significar perder el control. La mayoría de los hombres crecieron creyendo que el amor es peligroso, porque exige entrega, vulnerabilidad, exposición, y todo eso contradice la idea de fuerza que ellos transmiten. Entonces, cuando él comienza a amar, intenta negarlo, intenta minimizarlo, intenta racionalizarlo, pero el cuerpo no sigue esa lógica. El cuerpo reacciona antes que la conciencia. El cuerpo dice lo que él aún no está listo para confesar. Una de las señales más fuertes es el cambio repentino en el comportamiento, sin ninguna explicación concreta. Seguro que lo has visto alguna vez. Un hombre que era alegre, desenfadado, seguro, de repente se vuelve más introspectivo. No es desinterés, no es frialdad, es miedo, miedo a sentir demasiado, miedo a perder el control de su propia narrativa, miedo a entregarse demasiado rápido. Cuando un hombre se da cuenta de que está empezando a amar, entra en un estado de reorganización interna. Intenta reevaluar todo lo que siente para comprender si es real o si solo es emoción. Se observa a sí mismo, te observa a ti, observa el entorno.
Es como si su mente necesitara tiempo para aceptar que esa emoción está creciendo y que, por mucho que intente ocultarla, es algo que se le está escapando por los bordes. Y aquí entra en juego un segundo movimiento psicológico muy profundo, la vigilancia emocional. Cuando un hombre está empezando a enamorarse, te observa de una manera diferente. No te observa como un juez, ni como alguien que quiere encontrar defectos. Te observa como alguien que está tratando de entender si su corazón está a salvo contigo. Esa mirada es involuntaria. Presta atención a cómo reaccionas, a cómo cuidas tus propias emociones, a cómo tratas a las personas que te rodean, a cómo lidias con las frustraciones, a cómo hablas de tus sueños. No lo hace para ponerte a prueba. Lo hace porque tiene miedo de entregarse a alguien que no lo comprenda, que no lo acoja, que no esté emocionalmente alineado con él. Y es precisamente en este proceso de observación cuando aparece otra señal involuntaria. Empieza a recordar demasiado. Los hombres enamorados memorizan antes de aceptar que han memorizado. Cuando dices algo importante, aunque parezca insignificante, aunque parezca casual, él lo guarda. Y lo guarda no porque quiera impresionarte, sino porque realmente le ha conmovido. Quizás hayas hablado de algo que te dolió hace años, o de un sueño que nadie toma en serio, o de un simple gesto que te alegró el día, y semanas después, él vuelve a ese punto, como si estuviera cuidando tu historia. Esa memoria emocional es una de las señales más profundas de que su amor está naciendo, porque el hombre solo invierte energía mental en lo que realmente le importa. Pero hay otra cara de la moneda que pocas mujeres entienden. Cuando él comienza a amarte, también comienza a asustarse de su propia vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad rara vez se manifiesta como dulzura, se manifiesta como silencio, como vacilación, como esa distancia repentina que te hace pensar que has perdido algo, cuando en realidad es exactamente lo contrario. Él está sintiendo demasiado. Ese distanciamiento no es rechazo, es un mecanismo interno de defensa. Se aleja no para dejarte, sino para respirar, para intentar poner cada emoción en su sitio, antes de que le invada por completo. No quiere parecer necesitado, no quiere parecer débil, no quiere perder la postura que ha aprendido a tener, así que retrocede, aunque todo dentro de él quiera acercarse. Hay otro aspecto esencial de la psicología masculina que muchas mujeres nunca han percibido. El amor, para el hombre, nace del conflicto interno. A diferencia de la mayoría de las mujeres, que primero sienten y luego analizan, el hombre primero analiza y luego siente. Cuando algo le afecta, la mente intenta inmediatamente proteger el corazón. Esta fricción entre el deseo y el miedo es la que crea la mayor parte de los comportamientos contradictorios. Y es precisamente en esos momentos cuando las señales involuntarias se hacen más evidentes. Por ejemplo, cuando él intenta tratarte como a una amiga, pero su lenguaje corporal revela algo más profundo. Cuando él intenta parecer tranquilo al oírte hablar de otro hombre, pero su mandíbula se tensa sin que él se dé cuenta. Cuando intenta actuar de forma racional, pero su cuerpo se acerca a ti unos centímetros más de lo que debería. Estos gestos no son planeados. Son manifestaciones físicas de una emoción que está creciendo dentro de él y que no puede controlar. Y cuanto más intenta ocultarla, más evidente se vuelve. Otro aspecto que revela mucho sobre estas señales es el cambio en la intención detrás de sus gestos. Un hombre que está empezando a amar quiere protegerte, aunque sea discretamente. Te pregunta si has llegado bien. Se da cuenta si estás cansada. Se nota cuando algo te molesta, aunque intentes disimularlo. Intenta facilitarte la vida con pequeños gestos, sin anunciar nada, sin querer parecer un héroe, porque cuando un hombre ama, aunque sea al principio, el impulso de cuidar surge antes que el discurso de compromiso. Así es como funciona. Primero el instinto, luego la conciencia, luego las palabras. Y quizás el punto más profundo de todo sea el siguiente. Cuando un hombre comienza a amar, siente que tú tienes acceso a partes de él que nunca le ha mostrado a nadie más. Eso lo desconcierta, eso lo desarma, eso lo hace más humano, más real, más transparente. Y es precisamente en ese punto donde las tres señales involuntarias se intensifican, porque no se trata de control, sino de verdad. Él no está eligiendo amarte,
Se está dando cuenta de que ya te ama, y eso lo cambia todo. Ahora que entiendes lo que está pasando dentro de él, podemos hablar de algo igualmente importante, lo que sucede cuando una mujer ignora estas señales y pierde la oportunidad de construir algo verdadero con un hombre que por fin estaba permitiendo que su corazón hablara más alto. Hay un momento crítico, silencioso y decisivo en todo hombre que está empezando a amar, el instante en que se da cuenta de que los sentimientos se han vuelto demasiado fuertes como para seguir ocultándolos. Es un punto de inflexión interno, en el que incluso el más orgulloso, el más reservado, el más desconfiado, se da cuenta de que algo en ti ha tocado lo que siempre ha intentado proteger, y es en ese momento cuando todo puede cambiar para mejor, o puede perderse para siempre. Lo que suceda a continuación depende tanto de él como de ti, porque cuando estas señales involuntarias comienzan a aparecer, el campo emocional entre ustedes se vuelve extremadamente sensible, casi frágil. Basta un gesto malinterpretado, un silencio prolongado, una inseguridad no expresada, y la conexión puede desmoronarse antes incluso de convertirse en lo que podría ser. Cuando una mujer no se da cuenta de que el distanciamiento de él no es rechazo, sino miedo, reacciona como lo haría cualquier ser humano, también se cierra. Quizás responda con más frialdad, quizás se aleje para protegerse, quizás intente provocar celos, creyendo que eso despertará en él la claridad que tanto desea. Pero dentro de la mente masculina, ocurre exactamente lo contrario. Cuando él se siente vulnerable y se asusta por la intensidad de lo que siente, cualquier señal de desinterés por tu parte confirma su mayor temor, el miedo a no ser suficiente. El miedo a estar entregando algo que no será valorado, el miedo a amar solo, y cuando ese miedo se activa, la reacción es inmediata. Él se retrae, se cierra, vuelve a levantar cada muro que había empezado a derribar por ti. Y aquí está la consecuencia que pocas mujeres entienden. Los hombres sensibles no se rinden rápidamente, pero tampoco insisten en el vacío. Si estaba luchando internamente para aceptar lo que sentía, y encuentra al otro lado una respuesta fría, distante, irónica o dudosa, lo interpreta como una alerta, una señal de que necesita protegerse. Y cuando eso ocurre, el sentimiento que estaba creciendo sufre un impacto directo. Intenta revertirlo, intenta congelarlo, intenta neutralizarlo. Intenta volver al punto inicial de la historia, pero ya no puede, porque cuando un hombre se da cuenta de que ama, es imposible dejar de amar de un día para otro, pero aprende a ocultarlo, aprende a controlarlo, aprende a silenciarlo, y ese silencio es devastador, para él y para ti, porque sientes que has perdido algo que nunca entendiste del todo, y él siente que estaba listo para abrir la puerta correcta, pero se quemó la mano en el momento exacto en que tocó el pomo. Por eso tantas historias se pierden antes de empezar, no por falta de sentimiento, sino por falta de comprensión. Él retrocede porque tiene miedo de parecer débil, necesitado o excesivamente entregado. Y tú retrocedes porque crees que él no siente nada verdadero. Dos miedos diferentes pero que crean el mismo resultado: distancia. La gran urgencia aquí es darse cuenta de que estas señales involuntarias son, a menudo, la única ventana emocional que un hombre ofrece antes de cerrarse por completo. Él no te dirá: tengo miedo de perderte. No te confesará: sentí algo diferente cuando hablaste con ese otro chico. No anunciará: te estoy amando sin querer. Lo que te muestra es su cuerpo, es su mirada, es el cambio en su voz, es la atención exagerada, es la incomodidad cuando percibe su propia vulnerabilidad. Y si se ignoran estas señales, él lo interpreta como un mensaje claro de que no debe seguir abriéndose. Y entonces llegan las consecuencias más profundas. Empieza a convencerse de que estaba exagerando, de que estaba imaginando cosas, de que solo era emoción. Empieza a racionalizar cada emoción que sintió por ti, tratando de desconectarse antes de que sea demasiado tarde. Y cuanto más intenta racionalizar, más frío parece, más ausente, más distante. Y sientes que has perdido al hombre que estaba tan cerca, cuando en realidad solo estaba asustado y necesitaba que alguien entendiera el lenguaje silencioso de su corazón. Una de las mayores tragedias emocionales es cuando un hombre que realmente siente algo fuerte
Decide que ya no va a demostrar nada porque cree que no ha sido correspondido. Se cierra de una manera tan completa que, a menudo, solo te das cuenta demasiado tarde de que ese silencio final no era desinterés, era autoprotección. Los hombres que aman de verdad tienen un profundo miedo a herir y a ser heridos, y es ese miedo el que les lleva a tomar decisiones que marcan para siempre el destino de una relación. Y hay otra consecuencia, quizás la más dolorosa de todas. Si tú no reconoces estas señales, otra persona puede hacerlo. Otra persona puede percibir su cuidado, su vacilación, la forma en que intenta ocultar lo mucho que has cambiado su vida. Y cuando un hombre no encuentra acogida donde quiere entregarse, busca seguridad donde cree que no será rechazado. No por maldad, no por debilidad, sino porque la vulnerabilidad masculina es más frágil de lo que parece. Es una llama que mantiene encendida por miedo a que alguien sople demasiado fuerte. Pero también existe la otra cara de la moneda. Cuando una mujer comprende estas señales, cuando se da cuenta de lo que está pasando dentro de él, cuando no reacciona con frialdad, sino con presencia, con calma, con sensibilidad, ocurre algo extraordinario. El hombre se relaja, el miedo se disipa, la resistencia disminuye, deja de luchar contra su propio corazón y comienza a permitir que el sentimiento crezca sin tanta defensa. Es como si, de repente, su mente dijera, puedo confiar aquí. Y cuando un hombre siente eso, su amor deja de ser una amenaza y comienza a ser una elección. Por eso este momento es tan urgente, porque este es el punto en el que la historia entre ustedes puede fortalecerse de una manera que él nunca ha vivido, o puede perderse en el silencio de dos corazones que no se han entendido. La consecuencia de ignorar estas señales no es solo la pérdida de un hombre, es la pérdida de un hombre que estaba listo, a pesar del miedo, para ofrecerte lo mejor de sí mismo. Ahora que entiendes el riesgo emocional que existe en estas etapas iniciales, quiero llevarte al último bloque, un cierre íntimo, fuerte, sensible, donde entenderás exactamente cómo actuar y cómo transformar estas señales en una conexión verdadera. También es donde te mostraré el camino para comprender la mente masculina en profundidad. Al final, cuando miras atrás y te das cuenta de cada gesto, cada silencio, cada vacilación que tuvo, algo se vuelve claro de una manera casi dolorosa. Él no estaba luchando contra ti, estaba luchando contra su propio corazón. El amor, para la mayoría de los hombres, no nace como un destello, nace como un susurro, como una dulce inquietud, como una inquietud que crece lentamente hasta que se vuelve imposible de ignorar. Y esas tres señales involuntarias, el cambio en el comportamiento, la vigilancia emocional y el recuerdo afectivo que intenta disimular, son solo la superficie de algo mucho más profundo que está sucediendo dentro de él. Cuando un hombre te ama, aunque aún no se atreva a decirlo, hay una parte de él que se entrega antes de que su boca pueda pronunciar una sola palabra. Intenta luchar, intenta alejarse, intenta convencerse de que no es nada. Pero el sentimiento sigue ahí, firme, insistente, ocupando espacio en lugares que él creía cerrados. Y la verdad es que los hombres solo se permiten amar de verdad cuando se sienten seguros, cuando sienten que la mujer que tienen delante ve quiénes son realmente, sin juicios, sin presiones, sin exigirles que sean algo que no pueden ser. Y tal vez no te hayas dado cuenta, pero en cada silencio suyo había una petición para que vieras más allá de la superficie, una petición para que entendieras que no retrocedió por desinterés, sino por miedo, una petición para que tuvieras paciencia con alguien que pasó toda su vida creyendo que la vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. Quería que supieras que los pequeños cambios, los detalles que intentó disimular, eran, en realidad, su corazón diciendo, siento más de lo que puedo admitir, y ahora que sabes esto, todo cambia. Porque empiezas a ver la diferencia entre un hombre que juega con los sentimientos y un hombre que lucha contra sus propios sentimientos. Empiezas a comprender que el amor masculino está formado por capas, reflejos, instintos, y que esas señales involuntarias son, a menudo, la única ventana a lo que hay dentro de él antes de que reúna el valor para expresarlo con palabras. El amor de un hombre no se grita, se revela poco a poco, en el cuidado,
en la atención silenciosa, en el miedo a perderte, en la forma en que te observa cuando cree que no estás mirando. Pero hay un punto aún más importante. No tienes que adivinarlo todo tú sola. La psicología masculina tiene patrones, ritmos, caminos internos que se repiten de forma impresionante, y cuando una mujer entiende esos caminos, todo se vuelve más fácil. El amor deja de ser un campo de batalla y se convierte en una construcción. La duda deja de ser un veneno y se transforma en claridad. La espera deja de ser sufrimiento y pasa a ser parte de su proceso emocional. Y aquí es donde entra algo esencial. Tu capacidad para interpretar con precisión lo que él siente puede cambiar por completo la historia entre vosotros. Porque cuando entiendes las señales, dejas de reaccionar con miedo y empiezas a responder con presencia. Te das cuenta de cuándo debes acercarte, cuándo debes dar espacio, cuándo debes hablar con suavidad, cuándo debes solo escuchar. Nada de esto es manipulación, es inteligencia emocional, es madurez afectiva, es saber que el amor, aunque profundamente humano, también es profundamente psicológico. Quiero que te lleves esto contigo. Un hombre nunca te amará por presión, nunca te amará porque tú se lo pidas, nunca te amará porque te hayas esforzado demasiado. Te ama porque algo en tu presencia calma la batalla interna que vive. Te ama porque despiertas en él versiones de sí mismo que no sabía que existían. Te ama porque, ante ti, siente que no necesita esconderse. Y cuando aparecen estas tres señales, es porque su corazón te está llamando antes de que su mente pueda seguirle el ritmo. Ahora bien, si quieres dar el siguiente paso, si quieres comprender estas dinámicas en profundidad, si realmente quieres saber cómo funciona la mente masculina por dentro, no solo en estas señales involuntarias, sino en todo lo que construye, destruye y sostiene el amor de un hombre, entonces hay un camino que realmente te recomiendo. Porque cuando comprendes estas estructuras internas, dejas de sufrir por lo que parece indescifrable y empiezas a ver con claridad lo que antes era un misterio. Y si quieres entender de verdad cómo funciona la mente masculina por dentro, te recomiendo un manual llamado El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Es directo, profundo, y revela lo que muchos hombres nunca logran expresar con palabras. El enlace está en la descripción, y también en el primer comentario fijado. Ahora respira hondo, entiendes más de lo que imaginas, y él siente más de lo que puede expresar. A veces todo lo que una historia necesita es alguien que sepa ver lo que el otro aún no sabe confesar.